Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje de razonamiento verbal. Bien, para lo cual se va a pedir unos minutos para que puedan leer los textos y también tener la participación exacta, ¿no?, de cada uno de ustedes. Por favor, enciendan sus cámaras. Quiero verificar las escarapelas y también voy a tomar la identificación de la asistencia de cada uno. Por favor, estar presentes ahí. Bien, vamos a verificar, bien, vamos a dar inicio con el tema de comprensión lectora y hay otros ejercicios también aleatorios que se presentan. Voy a desarrollar una parte del ejercicio y después voy a ampliar la teoría de argumentación porque ya cada uno debe de tener ya sus temas para poder argumentar, ensayar 5 a 10 minutos en cada sesión. Bien, entonces, Pérez, Sander, ¿me escucha? ¿Me escucha Pérez? Sí, Quispe, ¿me profe. escucha? ¿Me escucha Quispe? Quispe. Bien, vamos a empezar. Dice, ¿qué le sucede a los usuarios de Internet cuando se ven privados del empleo de la red durante 2 semanas completas? ¿Qué sensaciones experimentan? Con el objetivo de encontrar respuestas a estas interrogantes, el portal Yahoo y la agencia de comunicación OMD han realizado recientemente un estudio en los Estados Unidos titulado Internet of Privation Study, según el cual los participantes llegaron a sufrir un cierto síndrome de abstinencia. El estudio constó de 2 partes, una cualitativa y otra cuantitativa. La cualitativa analizó el comportamiento de 13 hogares y un total de 28 usuarios, quienes durante 14 días tuvieron que vivir sin utilizar en ningún momento los servicios de Internet. La cuantitativa permitió analizar el uso de Internet en 1,000 hogares estadounidenses. La combinación de los resultados obtenidos en las 2 fases del estudio puso en evidencia hasta qué punto las herramientas y ventajas que ofrece la Internet han pasado a formar parte de la vida diaria de los estadounidenses, en muchos casos sin que apenas se den cuenta hasta que se ven privados de ellas. Los internautas que participaron en el estudio cualitativo descubrieron que prescindir de Internet era más difícil de lo que imaginaban, en algunos casos casi imposible, debido precisamente al elevado grado de injerencia de Internet en su rutina diaria. Por ejemplo, sin Internet, algunas actividades quedaron afectadas seriamente, como la comunicación con amigos y familia, el pago de facturas, la reserva de viajes o la simple consulta de resultados deportivos. Bueno, este es un texto de un artículo periodístico que se ha publicado ya bastante tiempo atrás, varios años. Pero hoy en día Internet no solamente para Norteamérica, sino para cualquier estatus social. Entonces, desde ese punto de vista, aparte con esta pandemia, Internet es un medio, ¿no?, y es una herramienta que nos permite desarrollar diferentes tipos de trabajo, especialmente en el campo educativo como lo es hoy. Entonces, sin la pandemia, Internet sería básicamente algo que sería un atajo, un obstáculo para las personas, porque todo se desarrolla en base a Internet. La facilidad, la economía del tiempo, el rompimiento de lo que es el espacio y el tiempo, especialmente, por ejemplo, en las transacciones comerciales bancarias, esa base de Internet. La comunicación, muchos medios, muchos
instituciones, su trabajo se desarrolla en base a lo que es el ámbito de el campo necesariamente de la comunicación. Entonces, la comunicación mediante el uso de Internet es vital e importante. Entonces, vamos a la primera interrogante. ¿Cuál es el significado del vocablo rutina? Rutina es aquello que se desarrolla diariamente. O sea, es una rutina tener que entrar a la ducha o tomar el desayuno, almorzar o cenar. Es parte de la rutina, ¿de acuerdo? De la limpieza o los ejercicios, ¿bien? O el tránsito de la casa al trabajo, es una rutina. Entonces, este vocablo implica significado de palabra o acepción. Entonces tenemos usanza aleatoria, costumbre simpática, usos aprendidos, práctica computacional y hábito cotidiano. ¿Cuál es la respuesta, Quispe? ¿Me escucha? Quispe. ¿Está atento, Quispe? Ya, estar atento porque voy a volver a chequear la asistencia. Voy a volver a chequear la asistencia, por favor. Atención a todo el detalle. Ahí sería hábito cotidiano. Por supuesto, muy bien. Sinónimo de rutina es lo cotidiano. Muy bien, Franco. Bien, respondido. Muy bien. ¿Qué título le pondrías a la lectura? Herramientas de la Internet, usos de la Internet, rutina de los internautas, vivir sin Internet, beneficios de la red. Entonces, básicamente, agregarle un título o cuál es el tema, ¿no? Entonces, la respuesta ahí tenemos, partimos por esto, vivir sin Internet. Entonces, generaría muchos obstáculos, muchos percances. 3, según el texto, ¿qué pasaría si no hubiera ahora Internet en los Estados Unidos? No solamente en los Estados Unidos, en el mundo entero, ¿no? Entonces, así sea un país subdesarrollado. Bien, entonces habría más integración familiar, la existencia sería más complicada, se buscarían nuevas sensaciones, se evitarían los gastos derivados de ella, se recurriría a otros medios de comunicación. Bien, acá tenemos dos alternativas próximas. Se incurriría en los medios de comunicación y la otra es la existencia sería más complicada. Entre las dos, cuando dice, ¿no? De un acontecimiento a una consecuencia de una causa a un efecto, la más adecuada la respuesta es la existencia sería más complicada, más complicada. ¿Bien? Entonces, otros medios, porque otros medios, todos los medios tecnológicos en base a Internet. Es como cortarle agua a un pueblo, ¿no? Entonces, bien, 4. ¿Por qué es tan importante la Internet para los estadounidenses, como también para cualquier habitante de cualquier lugar del planeta? Porque les brinda muchas facilidades para los estudios, porque la forma como se ha ensamblado con su vida cotidiana, porque no pueden abstenerse de ella, porque tiene muchas opciones, juegos, música, película, etcétera, porque es un medio de comunicación inmediato. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Acá Ahí sería tenemos, porque se pueden abstenerse de ello, no, por la forma como se ha ensamblado con su vida cotidiana. Mire, el hombre está automatizado, es hombre-máquina, sin máquina no funciona el hombre. Es igual, por ejemplo, la gente puede estar sin celular, así no sea intelectual, nadie. Casi todos tienen sin celular, no se puede operar porque te facilita el tiempo, el espacio y es parte del trabajo de la comunicación. Entonces, es una especie de ensamblado. El hombre está ensamblado a ese vaivén, ¿no? Entonces, nadie puede vivir sin celular y nadie tampoco puede vivir sin internet, ¿no? Y precariamente, gente que no hace nada, bueno, puede aguantar, pero todo el aparato de la interacción del hombre está a ese ensamblamiento de lo que es la vida diaria. Bien, sí se podría vivir, pero sería difícil.
Hay uno que 2 o 3 o 20 hombres en Europa, en diferentes países, que han vuelto a vivir como en el siglo XVIII, pero solos viven, no interactúan solos a su medio, sin celular, sin tener que tomar un taxi, etcétera, ¿no? Pero se les hace la vida porque no tienen familia tampoco, pues con familia y todo es difícil, ¿no? Entonces, es muy necesario. Bien. 5. ¿Cómo incide el uso de la Internet en la vida de los norteamericanos? Como que de cualquier persona, ¿no? Afectando su comportamiento habitual sin costarles, en verdad, muchos dólares, prácticamente sin que reparen ello, ayudándoles en sus aficiones deportivas, facilitándoles boletos para todos los viajes. La respuesta es afectando su comportamiento habitual, porque Internet no solamente es para deporte, para juegos, para películas, no, es el comportamiento interactivo de todas las formas de la conducta del hombre en base a lo que es el trabajo diario en diversas modalidades. Tenemos el texto 2. La era de la vida basada en la química del carbono se está encaminando a su fin sobre la Tierra y una nueva era de vida basada en el silicio indestructible, inmortal, con infinitas posibilidades, está empezando. Con el cambio de siglo, máquinas ultra inteligentes estarán trabajando en íntima asociación con nuestras mejores mentes en todos los problemas cotidianos. Y cuando dice nuestras mejores mentes, va al rubro de los científicos, ¿no? Todos no tenemos la capacidad de un científico. En todos los problemas cotidianos, en una invencible combinación eh, de poderoso razonamiento animal con intuición humana. Sin embargo, esta asociación no durará mucho tiempo. La inteligencia humana cambia muy lentamente, mientras que la capacidad del ordenador crece a una velocidad fantástica. Desde el nacimiento de los ordenadores modernos en los años 50, estos han aumentado rápidamente en potencia y capacidad. No hay ningún límite a la curva ascendente de la inteligencia y silicio. Los ordenadores, al contrario del cerebro humano, no tienen que pasar por ningún canal de nacimiento. Mientras esas inteligencias no biológicas pueden incrementar su capacidad, siempre habrá alguien a su alrededor que les enseñe todo lo que sabe. Ante nosotros surge la visión de gigantescos cerebros empapados de la sabiduría de la raza humana que se perfecciona a partir de ahí. Si esta visión exacta, el hombre está condenado a un estatus de subordinación en su propio planeta, la historia es vieja en la Tierra. En la lucha por la supervivencia, los mayores cerebros son los que han dominado. Hace un centenar de millones de años, cuando los pequeños y despiertos mamíferos coexistían con los menos inteligentes dinosaurios. Los mamíferos sobrevivieron y los dinosaurios desaparecieron. Parece que en el siguiente capítulo de esta historia, el destino situará al hombre en el papel del dinosaurio. Entonces, quiero argumentar sobre esto. La causa que, por qué desaparecieron los meteoritos de los dinosaurios era porque cayó a la península de Yucatán un meteorito muy grande, según las investigaciones. Pero los dinosaurios habitaban en diferentes continentes. Entonces, ¿por qué ese golpe de ese meteorito ocasionó la muerte de los dinosaurios? No es por el golpe ni por el meteorito, sino que el meteorito envenenó el planeta, ¿no? Y desaparecieron muchos mamíferos, ¿no? Muchos de los dinosaurios eran carnívoros y algunos de ellos eran herbívoros. Entonces, a raíz de que la tierra se envenenó con gases, entonces no encontraron alimentos los dinosaurios y tuvieron que morir rápidamente. Pero mientras los pequeños mamíferos que podían excavar bajo el suelo, podían subsistir de la humedad de otros seres más diminutos o pequeños, ¿no? De otras formas alimentarias, aún de la tierra, porque las serpientes, por ejemplo, consumen tierra, viven. La tierra tiene también nutrientes. Así sobrevivieron. En cambio, el dinosaurio, que era gigantesco, tenía algunos aspectos para poder alimentarse, especies que podía encontrar al ras de la tierra.
pero como se envenenó con el meteorito, con gases venenosos que trajo el meteorito, no hubo plantas, no hubo otros seres mamíferos que estaban al vaivén de los dinosaurios. Entonces, por eso, por la alimentación, desaparecieron, murieron los dinosaurios. No pudieron adaptarse. Entonces, en cambio, los pequeños mamíferos tenían grandes ventajas de sombra, de humedad, etc. Es por eso que sobrevivieron. ¿Bien? Y es más, ¿no? Cuando se habla del carbono 14, por ejemplo, el carbono 14 en el laboratorio sirve para ver la existencia de una roca, qué edad tiene una roca o una especie de fósil, de fósil dejado por animales o también por hombres prehistóricos. Pero el carbono también está inserto en este vaivén de la agricultura, de la transformación de los desechos que vuelven a ser abonos. Entonces, pero ahora estamos en otra etapa, ¿no? Donde se habla también de la capacidad de velocidad de salto que tienen los ordenadores, o llámese las computadoras. Hoy en día, el celular mismo es una especie de computadora, o la tablet. De aquí a 5 a 10 años, ¿qué será un celular? ¿No? ¿Qué potencia tendrá? Si los ordenadores están en las parabrisas de los automóviles. Un cirujano ya no necesita viajar en Europa a la clínica, solamente de su automóvil puede, tocando digitalmente el parabrisas de su automóvil, puede hacer el monitoreo de una operación a distancia. ¿Cuánto han avanzado los ordenadores? Bastante, mucho. Entonces, veamos acá. ¿Cuál de estos enunciados resume el contenido del texto? La asociación hombre-máquina perecerá en corto tiempo, el hombre se extinguirá del mismo modo que los dinosaurios, los ordenadores tienen una inteligencia evolutiva superior, el cerebro determina la supervivencia de una especie, los seres humanos serán dominados por las máquinas. Bien, entonces, ahí tenemos la respuesta. A ver, ¿alguien tiene la respuesta ahí? Ahí sería la D. A ver, el cerebro determina la supervivencia de una especie. Claro, pero hay un detalle. Cuando dice de cerebro, solo está hablando del cerebro humano. Claro, no se está hablando, digamos, el cerebro digital, ¿quién lo crea? El hombre. Pero sucede de que en este entorno está hablando mucho más de ello, que el hombre va a desaparecer. Y si el hombre desaparece, ya no es esta opción, ¿no? Las opciones están en la E y en la C. Es una de ellas, por ejemplo. Los ordenadores tienen una inteligencia evolutiva superior. Los seres humanos serán dominados por las máquinas. Entonces, acá en el texto dice que el silicio es indestructible, pero ¿quién lo ha convertido eso en el hombre? Pero pues descubriendo sus capacidades, entonces, la durabilidad, ¿no? Entonces, la más próxima a este enunciado, a esta interrogante es, los ordenadores tienen una inteligencia evolutiva superior. Bien, por ejemplo, se habla de la caja negra de un avión, es indestructible. Lo abren, lo descifran y saben el acontecimiento que es lo que sucedió. En cambio, el cerebro humano es frágil, es como un vaso de cristal, ¿no? Entonces, en algún momento las máquinas tendrán que dominar al hombre. 2. La frase química del carbono en el texto implica. Frase química. La frase química del carbono está todo relacionado a la célula animal o vegetal y también relacionado a los seres inertes como son las rocas. Entonces, vida orgánica imperecible, vida inorgánica perecible, vida orgánica perecible, vida inorgánica imperecible, ¿no? O vida orgánica e inorgánica. Entonces, ¿cuál es la más exacta ahí? Solamente sobre el carbono. Ya. Entonces, lo imperecible es aquello que no muere, y lo perecible es aquello que muere y desaparece, ¿no? Sería la Entonces, C. vida orgánica perecible. Bueno, la respuesta es vida orgánica e inorgánica.
porque el carbono no solamente va a la condición de la célula animal y célula vegetal, sino también en relación a los seres inertes, a las rocas, a los fósiles. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, en la agricultura el carbono juega un rol importante con los rayos solares, entonces se va modificando y en muchas de ellas pues hay seres vivos, ¿no? Seres orgánicos y fuera de ella también seres no orgánicos, entonces que tienen injerencia. La más próxima es vida orgánica e inorgánica. La asociación entre máquina y hombre no durará mucho tiempo por, a ver, asociación entre máquina y hombre no durará mucho. Los límites inherentes a la capacidad del silicio. El crecimiento de la capacidad intelectiva del ordenador. La infinita capacidad intelectiva de la inteligencia del carbono. El crecimiento de la capacidad intelectiva humana. La infinita capacidad intelectiva de la inteligencia del silicio. Entonces, la respuesta es ahí. Acá ya en el enunciado nos dice que el hombre y máquina, o sea, máquina-hombre no durará mucho tiempo. Miren, a finales del siglo XX ya esto redundaba. Y en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a suceder? Respuesta. La infinita capacidad intelectiva de la inteligencia del silicio. Bien, el silicio está jugando un rol importante ahora, por ejemplo, en los celulares o en las máquinas, llámese los drones y todas esas formas. Y en los próximos años esto va a ser importante. Entonces, una máquina puede estar tiempo guardado y puede activar y desactivarse, ¿no? En cambio, el hombre es muy frágil frente a ello. Bien, 4. La ventaja del ordenador frente al hombre radica en. Esa es una pregunta muy fácil. Franco, ¿cuál es tu respuesta? De las 5, ahí sería la A. A ver, no pasar por ningún adiestramiento, no pasar de, a ver, un momentito. No pasar. Mire, mire. El ordenador pasa por una experimentación que hace el hombre, pero sucede que, miren, un hombre nace y la criatura, el niño, todavía tiene que formarse. En cambio, una computadora de una serie ya tiene una base, entonces el científico lo perfecciona, lo perfecciona. Esa es la ventaja del ordenador y da grandes saltos. Entonces, no pasar por ningún canal de nacimiento. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el ordenador que tenemos lo perfecciona, el científico lo perfecciona y a mayor velocidad. Bien, entonces esa es la respuesta. 5. Los cerebros son de vital importancia en, ahora, solamente sobre cerebros y desde luego el hombre, ¿no? La vida social y cultural, la obtención de conocimiento, la obtención de sabiduría, la jerarquización social, la lucha por la sobrevivencia. A ver, respuesta. Ahí tenemos 3 opciones próximas. Mire, la obtención del conocimiento lo hace el cerebro. La obtención de sabiduría también. Está relativo entre conocimiento y sabiduría. Y la lucha por la sobrevivencia. Cuando dice vital, la palabra vital le empuja más a la vida. Entonces la respuesta es la lucha por la sobrevivencia. En caso de no haber esta alternativa, sería la respuesta entre conocimiento y sabiduría. Bien, la respuesta es E. Veamos acá. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Vamos a ver. Ya, tenemos 10 minutos. A ver, un ratito me detengo eso, el resto de los ejercicios ya en hora de asesoramiento vamos a terminar. Voy a pasar a esta ampliación. Les había hablado en sesiones anteriores con algunos ejemplos sobre argumentación. Entonces vamos a visualizar la diapositiva. ¿Qué es argumentar? Bien, argumentar es defender un enunciado, una posición, tanto en lo verdadero o en lo falso, ¿no? Entonces, pero con pruebas, con experiencias, con afirmaciones que son correctas. Bien,
Es igual, yo le digo, por ejemplo, el Perú tiene 3 regiones: costa, sierra y selva. Según el investigador Vidal, tiene 8 regiones en base a la climatología. Entonces, esos temas van a lo que es el ámbito de la argumentación. Y muchas de ellas las afirmaciones deben ser correctas. Lo digo, argumentar es dar razones o argumentos en favor o en contra de algo. ¿Qué más? La argumentación, tipo de discurso en el que se defiende una idea o una opinión aportando las razones que la justifican. Tiene que justificar algo. Entonces, la palabra discurso tiene varios significados. El discurso es la sumatoria de oraciones o de frases cuando uno habla. El discurso es sobre un tema, en temas, en ideas y asuntos básicamente orientados a un tema central. ¿Bien? Entonces, ¿qué más se dice? Finalidad de la argumentación. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad se entiende como fin, propósito, objetivo. Entonces, doble propósito tiene, como decir doble objetivo. Uno, comunicar una idea o opinión al receptor. Entonces, uno cuando va a argumentar es el emisor, el quien argumente, y el quien recibe la argumentación es el receptor. En este caso, el emisor soy yo y los receptores son ustedes. Ahora, ¿cuál es el otro propósito? Uno dice es comunicar al receptor, el otro es convencerlo, demostrar con pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mencionamos, el Perú tiene un más rico, tiene una riqueza ictiológica. Esto está es demostrable eso, es demostrable después de Japón. Pero hay cosas que no se van a demostrar. Entonces, la argumentación es defender y demostrar. Y hay cosas que no se pueden argumentar tampoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la religión, ¿no? Alguien dijera, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con Dios, eso no es demostrable, ¿no? Esa argumentación no tendría argumentación, se tendría que caer, ¿no? Entonces, el convencimiento tiene que estar con asuntos, con temas que son demostrables, visibles, o aquello que es objetivo. Entonces, para que acepte nuestro punto de vista como verdadero y se adhiera a él, para que adopte una determinada actitud, para que tome una decisión, para que ejecute una acción. Bien, ejemplos de textos argumentativos. Texto es aquello que podemos hablar en una secuencia de tiempo sobre un tema. Texto es la secuencia de frases y oraciones en el lenguaje escrito, como en el lenguaje oral. Entonces, ¿dónde puede haber texto argumentativo? En un editorial periodístico, no, un discurso político, un anuncio publicitario, una reclamación. Todos los encontramos en coloquios, debates, tertulias e incluso en las charlas o monsergas de padres y profesores con los jóvenes. Las tertulias son conversaciones nocturnas mayormente por gente que conoce un tema. ¿Bien? Y las monsergas son las conversaciones entre profesores y padres de familia. Ahora, ojo, el anuncio publicitario trata de convencer, pero no todo anuncio publicitario dice la verdad. Por ejemplo, si ustedes han observado en las calles, ¿no? Sobre Campo Fe, sobre este cementerio Campo Fe, ¿no? El día más difícil de tu vida no estarás solo. Eso dice como cuestión de marketing. O en el momento más difícil no estarás solo, estará Campo Fe contigo. Pero ese es relativo. Claro que es cierto en parte, pero no en todo. El hombre pobre, el que no tiene dinero, no puede estar en Campo Fe, ¿no? Desde luego. Pero es relativo, ¿no? Frente a la pérdida de un ser querido, Campo Fe va a estar contigo solamente para sepultar al pariente, pero sentimentalmente no. Es parcial eso. Pero argumenta, ¿no? Para que tengan más clientes, más compradores, etc. Bien. Elementos de la argumentación. El objeto o tema sobre el que se argumenta. Pues tiene que haber un enunciado, ¿no? No, un enunciado. Bien. La tesis o opinión que defiende el emisor sobre el tema tratado y sobre la que va
a razonar. Tesis es un enunciado, es una afirmación de solución a algo o solucionar el caso, ¿no? Entonces, pero no confundamos, la palabra tesis es un documento de investigación que se presenta para lograr un bachillerato o una licenciatura o un grado de maestría o un grado de doctor. Esa es otra cosa, pero es relacionado, sino que tiene mayor extensión en una universidad. Tesis es cualquier afirmación también. Por ejemplo, una tesis de enunciado, digo, el Perú es un país rico en recursos naturales. Otra tesis, el Perú es un país plurilingüe que tiene un promedio de 40 lenguas. Demostrable, es una tesis. Tesis, por eso también dice acá, opinión, que defiende el emisor sobre el tema tratado y sobre lo que va a razonar. Luego, los argumentos o razones que aporta el emisor para defender la tesis. Entonces, tiene que saber argumentar, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, mencionamos, por ejemplo, un argumento, una tesis. El Perú del siglo XVII era territorialmente muy extenso, que abarcaba, ¿no? Colombia, Brasil, Bolivia, parte de Chile. Hoy en día se ha fraccionado eso, demostrable. Podemos presentar cartas, fotografías de cartas o mapas sobre eso, ¿no? El virreinato del Perú era muy extenso, si ustedes han visualizado el mapa. Entonces hay razones. Hoy en día el Perú ha sido fraccionado, ha perdido. El Perú ha sido mutilado por nuestros vecinos. ¿Bien? Veamos acá, estructura de los textos argumentativos. Un texto argumentativo tiene que tener introducción. Es la parte primera en la que se presentará el objeto de la argumentación y se exponen los hechos fundamentales del problema. También puede aparecer la tesis de forma breve y clara. Entonces, sobre lo que dije, ¿no? Voy a argumentar sobre el tema de la extensión territorial del virreinato del Perú en relación a la extensión territorial del Perú actual. Es la introducción. Entonces, luego, el cuerpo de la argumentación. Primero la introducción y luego el cuerpo. En el cuerpo es la parte central del texto y está compuesta por todas las razones o argumentos que justifican la tesis, la afirmación o el enunciado, y con las que se pretende convencer al receptor. Puede incluir argumentos de refutación de opiniones, alternativas o contrarias a la que defiende. Bien, es el cuerpo. Ahí se presentan, miren, es la parte central del texto y está compuesta por todas las razones o argumentos que justifican la tesis y con las que pretende convencer al receptor. Puede incluir argumentos de refutación de opiniones, alternativas o contrarias a la que defiende. ¿Bien? Luego, conclusión. Es la parte final del texto en la que se resume lo dicho anteriormente. Se reafirma la tesis o también se afirma una idea nueva o derivada de toda la argumentación anterior. ¿Bien? Luego, estructura de los textos argumentativos. Atendiendo al proceso de pensamiento o razonamiento, los textos argumentativos pueden tener una estructura lógica deductiva o analítica que va de lo general a lo particular. Si la tesis es el punto de partida de la argumentación, no, tiene una estructura lógica, ¿no? Deducción, de lo general a lo particular. O lo contrario a eso, una estructura lógica inductiva, de menos a más, que va de lo particular a lo general. Si la tesis es el punto de llegada o la conclusión. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el Perú es un país plurilingüe o multilingüe, ¿no? Con diversidad de culturas, ¿no? El Perú es un país plurilingüe, multiétnico y pluricultural, deductivamente. Pero si yo digo en el B, estructura lógica inductiva, el Perú tiene muchas lenguas en la costa, en la sierra, y el mayor número de lenguas se encuentra en la selva.
punto y coma. Luego, el Perú tiene diversas, en función a su origen, de razas o etnia, proviene de diferentes culturas o razas. Chanca, Pocra, Quechua, Inca, Amuecha, Jíbaro, Chimú, Mochica, Nasquense, Paraquense, etc. O sea, muchas razas. Ese es ir de lo simple a lo complejo. En cambio, el otro es de lo general a lo particular. ¿Bien? El texto argumentativo puede abarcar por cualquiera de ellos. Por cualquiera de ellos. Clases de argumentos. Se suele dividir los argumentos en dos partes. Argumentos racionales basados en el razonamiento y argumentos afectivos que apelan a los sentimientos del receptor para halagarlo, despertar su ternura, compasión u odio. Estos últimos se consideran falsos argumentos por no estar lógicamente fundados, pero son argumentos. En el caso del primer argumento, racionales basados en el razonamiento, pero que son más demostrables. Más demostrables, por ejemplo, si les dijera, en la guerra con Chile, ya que nos encontramos cerca a pocos días de nuestro aniversario patrio, en la guerra con Chile muy pocos peruanos ofrendaron su vida y defendieron nuestra patria. Y en el afectivo dijeron, por ejemplo, durante la guerra con Chile, ¿no? Los peruanos del mundo andino desconocían la idea de patria, desconocían la idea de bandera, desconocían la idea de patriotismo. Fueron olvidados por muchísimos años por los gobernantes. Pero al ver que no había soldados, lo llevaron como carne de cañón en la punta, descalzos, sin uniformes, donde ellos no tenían noción de patria, no tenían noción de Perú. Y eso fue el detalle. ¿Por qué? Porque estaba ausente la educación para ellos. Ese es afectivo. No. Y si contásemos la historia del Perú, es como yo lo dijera en mi punto de vista, porque he leído muchos libros de historia, dijera, contar la historia del Perú es para llorar. O si les dijera, por ejemplo, yo le digo, muchas empresas chilenas se han apoderado de los recursos que generan dinero en el Perú, ¿no? Entonces, ese es afectivo. Pero si en argumento racional digo, ¿no? ¿Por qué, o si digo, por ejemplo, por qué la papa peruana está siendo producida en los otros países? Ese es racional. Bien, entonces muchos de los argumentos son afectivos, que enraizan básicamente ¿a qué? A la ternura, a la compasión o al odio, ¿no? Existen ese tipo de argumentos, ¿bien? Entonces, ese tema también anterior, ¿no? Por ejemplo, la extensión territorial del virreinato del Perú, muy extenso. Hoy en día, ¿qué? Es menos mutilado, el Perú ha sido mutilado por todos, ¿no? Aún por el Brasil también. Un solo ejemplo, cuando muchos de Iquitos, de Loreto, luchaban por defender un pedazo de terreno, ¿no? Por no perder una extensión. Entonces el presidente Belaúnde hizo la paz con Colombia, pero perdiendo un terreno, una extensión territorial de muchos kilómetros cuadrados. Y los que murieron, los de Iquitos y de Loreto, ¿cómo queda eso? Entonces, hay básicamente aspectos afectivos y también entre ambos, entre lo racional y lo afectivo, está mixtificado. ¿Bien? Entonces, tipos de argumentos racionales. Ahí está. ¿Bien? En argumentos racionales tenemos basados en datos, cifras, estadísticas, hechos comprobables o admitidos comúnmente como ciertos. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, un ejemplo de argumento objetivo. Se calcula que más de 100.000 peruanos han muerto con esta pandemia. Según el MINSA, creo que llega a 70.000 o 62.